Volvemos a grabar, vamos por la cuarta parte, día 12 de agosto, post receso invernal. Estamos con el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nuestra materia análisis jurisprudencial, en la querida UNPAS, y las compañeras Sayuri, Elodis y María Cristina nos están ilustrando. ¿Qué nos queda pendiente después de todo el análisis del fallo mayoritario? Nos quedan ver los votos. ¿Qué podemos decir de los votos particulares? Bueno, en el caso del doctor Petracchi, él le refuta, obviamente, al que presentó el recurso, ¿no? Le refuta, primero, porque dice que él está de acuerdo con el voto de la doctora Argibay hasta el artículo 4. Y de allí él es como que tiene una mirada y habla que dice, el agravio federal sostuvo la vulneración del derecho a la vida del narcituris, o sea, solamente se basó en el derecho a la vida de alguien que todavía no nació. Y que el que hacía el reclamo, la cuestión no se centraba en la constitucionalidad de las diversas autorizaciones, sino en la interpretación amplia que se había efectuado de su segundo inciso. Entonces, él decía que se debía hacer de manera restrictiva. En cambio, después dice que el recurrente, ahí es donde está el fuerte, no logra expresar argumentos constitucionales suficientes que sustenten la interpretación que deja fuera del ámbito de aplicación de la norma permisiva a las mujeres que no tengan deficiencias psíquicas. Eso es lo que le cuestiona. Y después, bueno, habla de que tiene un esquema de valores diferentes, ¿no? Y que esa preferencia por distinto esquema de valores no se puede considerar suficiente como para calificar de inconstitucional la interpretación del artículo 86 que hizo el Tribunal de Chubut. Y después dice que un análisis exhaustivo tendiente a determinar si someterla a continuar forzosamente con el embarazo que fuera producto de dicho comportamiento antijurídico hasta llevarlo a término no podría derivar en un perjuicio de una severidad tal que demostraría, en definitiva, dice que la valoración de los intereses en juego que había realizado, invirtiendo el esquema de preponderancia fijado por el legislador. O sea, como que al hacer esta interpretación de valores, el recurrente de una manera diferente invierte la interpretación que el legislador le da al artículo 86 en el inciso 2. Y entonces el procurador lo que hace es él declara inadmisible el recurso extraordinario, pero declara inadmisible el recurso extraordinario, dice. Hágase saber y oportunamente devuélvase. Él declara María, te hago... Sí, decime, Sayuri. Profe, le hago una pregunta. Si yo había entendido que el juez Petracchi había declarado inadmisible el recurso, por eso decía lo de la disidencia, entonces me confundí. Claro. Uy, se cortó. Claro, al REF lo declara inadmisible. Él no considera que es válido la presentación de este recurso, ¿sí? Por todas estas cuestiones que él sostiene. Si bien coincide hasta el punto 4 con la doctora Argibay, pero él no lo considera admisible. En cambio, la doctora Argibay sí considera procedente el recurso y además confirma la sentencia apelada.
Bien. Vamos al fallo, al voto de Argibay, que es el más jugoso en este Perfecto. sentido, Sí. Sí, profe. por la modulación que agrega a los requisitos. Sí, profe. Bueno, resalto las cosas más importantes. Por favor. Sí. Ella dice que los motivos expuestos sirven para aplicar la excepción contenida en el artículo 11 del reglamento aprobado por la CADA 4, que es la acordada sobre el reglamento de los requisitos para presentar un recurso extraordinario federal. Bueno, y después dice que la Corte no debe cuestionar la decisión del Tribunal Provincial en virtud del artículo 15 de la Ley 48, que veda a la Corte Nacional pronunciarse con respecto a cuestiones de derecho común, por lo que solo se cuestiona si la interpretación es o no compatible a las disposiciones constitucionales que se invocan en el recurso. Y considerando 11, que me parece muy importante resaltar, dice que reducir la ILE a que la víctima sea idiota o demente da a entender que por su incapacidad no tiene la capacidad de prestar consentimiento. Y eso permitiría suponer que cualquier embarazo que acontezca en estos casos es necesariamente producto de una violación. Después, en el considerando 12, dice que este argumento del recurrente no puede aceptarse a fines de ponderar la norma permisiva, ya que ambos casos en ambos casos, de las mujeres con capacidad o incapacidad sufren un ataque a su integridad tanto sexual, y eso no justifica la diferencia que alega el recurrente. Y que el núcleo de la tesis del recurrente pareciera no advertir un conflicto de interés, ya que solo considera la afectación del derecho a la vida del nasciturus y no el de la víctima. Él solo está considerando una parte y no la otra. La otra. Lo cual implicaría ignorar la valoración del Tribunal Provincial de Chubut. Que las resoluciones de primera y segunda instancia están formuladas incorrectamente y no son suficientes para considerar inconstitucional la autorización legal del artículo 86, inciso 2, por tener solo en consideración la vida del feto. En el considerando 14, A partir del 13 está la parte más importante. Más importante, sí. Sí. La potestad de la solución legal en forma de autorización normativa es exclusiva del Poder Legislativo y que la decisión del cual... Lo importante de acá de Argibay, que siempre tenía votos propios con consideraciones muy esclarecedoras, acá lo que dice es, mire, claramente hay un conflicto de intereses. Cuando hay un conflicto de intereses hay que ponderar cuál de los dos es más importante, ¿sí? Merituarlos, darle peso. Esa es la ponderación. No quiere decir que ninguno se oponga al otro de manera absoluta, sino que hay que ver en cada caso, y según las circunstancias y otros elementos de juicio, bueno, cuál tiene más importancia y cuál debe ser aplicado en este caso. Lo que dice acá Argibay, lo que va a decir es, mire, este conflicto ya se resolvió, y lo resolvió el legislador. Entonces, yo no tengo nada que hacer acá, porque ya de alguna manera está resuelto. A ver, ¿cómo lo dice? La potestad de solución legal en forma de autorización normativa es exclusiva del Poder Legislativo, y que la decisión de cuál de los intervinientes debe sufrir un menoscabo a su bien jurídica es propia de su competencia, o sea, de la competencia del Poder Legislativo. La solución del conflicto es adecuadamente reglamentado por la norma. Que la tarea del legislador no implica preferencia absoluta sobre un bien jurídico por sobre otro, sino que únicamente en circunstancias excepcionales en las que se torna imposible la tensión entre dos bienes jurídicos. Bien. Bien. ¿Qué quiere decir verbigracia? Que el daño que padece puede repararse a través de medidas alternativas, verbigracia, asistencia psicológica.
O sea, son la verbigracia, la asistencia psicológica son los remedios que, digamos, tradicionalmente se le brindaba a la persona que quedó embarazada producto de una violación. Teniendo en cuenta en Más este fácil, caso... más fácil, más fácil. bueno. La palabra verbigracia, ¿qué quiere decir? A veces se escribe con T en lugar de C, verbigracia. Verbigracia, sí. Elena nos pondría una definición por audio, ¿no, Ale? Sí. A ver. No sé si anda por ahí, Elena. ¿Qué quiere decir? ¿Nadie sabe? A veces se abrevia B corta G. Ay, no puedo aprender eso. Busca verbigracia con B corta. Verbigracia. Profesores, por ejemplo, A ver. ¿no es? No, primera con B corta. Verbi, de verbo y gracia. Gracias. Sí, Profesor, quiere decir es por ejemplo, exactamente, bien. Sí. Quiere decir por ejemplo. A veces lo van a ver en iniciales en inglés, que muchos usan sin saber qué quiere decir, que es una E y una G. Example given. Se usa las iniciales en inglés y quieren decir exactamente lo mismo. Verbigracia. Bien, no pueden leer una palabra en un fallo, no saber qué quiere decir y seguir en el fallo. Está claro, ¿no? Sí, 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 profe. profe. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Quiero contarles algo acerca de eso, que descubrí que hay un diccionario de términos jurídicos. Ah, Bien, ¿y por Y qué lo no lo estuve... compartís? bueno, no, porque hay muchos. Bueno, Está bueno leerlo porque, bueno, yo soy, como saben, soy enfermera y al comenzar nos hacen tener un cuadernito en el que tenemos las palabras que no conocemos, nos obligan a llevar ese cuadernito. Entonces digo, bueno, si son palabras que siempre recurren en un fallo, tengo que tenerlas en claro. Entonces tiene que haber un diccionario. Bueno, yo no lo sabía, sí hay diccionarios, entonces digo, claro, está todo acá. O la mayoría de las cosas. bien, Bueno, muy bien. Yo les pasé el diccionario de latín, ¿no? sí, ¿Los sí, pasé? profe. Bueno, no se los voy a volver a pasar. No sé, yo sé no que lo lo tengo. nombró, pero no me acuerdo si lo pasó. Yo no lo tengo, no. Bueno, ¿qué más dice Argibay mientras busco esto? En el considerando 15 dice, los médicos a quienes es requerida la intervención, todos estos artículos están resumidos igualmente, no, no los estoy leyendo tal cual. Pero bueno, más o menos dice que los médicos a quienes es requerida la intervención, que verifiquen el embarazo, se les pide que verifiquen que el embarazo es producto de una violación y que la víctima autorice la intervención. Que las exigencias legales no pueden ser obstáculos para el efectivo ejercicio del derecho, permitiendo un riesgo en la práctica de la intervención y su salud. Bueno, que corresponde declarar procedente el recurso extraordinario y, bueno, confirmar la sentencia de la Corte del Superior Tribunal de Chubut. Bien. Bien. Hay algo que quiero del juicio de ponderación, de la relación simétrica. Dice que es un procedimiento a cargo de los médicos. No únicamente por la autodeterminación de la propia mujer interesada. Ahora, lo más relevante está... dice, esto no es una preponderancia absoluta de uno sobre otro, sino es para resolver la tensión excepcional entre dos bienes jurídicos. Y en el considerando 15, ¿podemos leer el considerando 15? Sí, lo leo. Sí. Por último, debe advertirse que el marco de ejercicio del permiso jurídico aquí tratado
demanda únicamente que los médicos a quienes es requerida la intervención verifiquen que el embarazo es producto de una violación y que la víctima preste su consentimiento ante esos profesionales para que se lleve a cabo la intervención. Atento a ello, y toda vez que la práctica solicitada en autos está en definitiva autorizada, las exigencias legales que legitiman la injerencia no pueden erigirse en un obstáculo sustancial al efectivo ejercicio del derecho concedido a la mujer, obligando, como ha ocurrido en este caso, a que la niña transite un arduo y dramático proceso judicial que acrecentó innecesariamente el considerable estigma y sufrimiento derivados de la violación de la que fue víctima y que, en razón del tiempo transcurrido, pudo haber puesto en riesgo la posibilidad de practicar una intervención sin peligro alguno para su salud. Bien, eso es importante. Ahí les acabo de mandar las frases latinas para que estudien. Esto es importante que dice Argibay, porque lo dice en un voto, o sea, no hace a la resolución mayoritaria de la Corte. Es importante que lo tengamos en cuenta como matiz. La Corte, en su mayoría, lo que establece es, mire, acá hay una relación bilateral entre paciente y médico. Es todo lo que yo le voy a exigir. Que el paciente, o sea, la mujer, vaya, hable con el médico. Esa es una relación privada entre ellos dos. El médico tiene sus obligaciones profesionales, pero la relación entre ellos dos, entre paciente y médico, es la única que voy a exigir. Y ahí lo que tiene que hacer el paciente, la mujer, es declararle, hacer una declaración jurada al médico de que ese embarazo fue producto de una violación previa. Esa declaración jurada de la mujer, todo lo que tiene que hacer es eso, es establecerlo en un formulario, en todo caso, ante el médico. Y no le exige nada más. La Corte, hay un considerando, que es el 28, alguien le dice, che, pero en ese caso, de alguna manera podrías estar alterando la excepción del Código Penal, que cualquiera puede ir y decir, ah, bueno, este embarazo es producto de una violación, si yo no le exijo nada más que lo diga, que lo manifieste en carácter de declaración jurada. ¿Qué responde la Corte a eso? Ese considerando 28. Sí. Sí, No que sé. habla de casos fabricados. Fabricados. ¿Qué dice ahí? A ver. Que no puede ser nunca razón suficiente para imponer a las víctimas de delitos sexuales obstáculos que vulneren el goce efectivo de sus legítimos derechos o que se constituyan en riesgos para su salud. Bien. ¿Y qué más? Dice que además el tema de casos fabricados dice que solo aparece como hipotético y podría resultar eventualmente un ilícito penal. Por eso. Eso es lo que dice. Dice, eso es algo hipotético, podría suceder, no lo desconozco, en todo caso, configurará en ese caso de comprobarse un ilícito penal, que tendrá que ser resuelto por otra vía. Pero no lo toma como un condicionante o un obstáculo para la resolución de fondo, ¿no? Ahora, Argibay le agrega una vuelta de tuerca, y lo que dice acá es una obligación al médico. La mujer tiene que hacer la declaración jurada y nada más, no tiene que ir a ningún lado previamente. Para el médico, según Argibay, sí tiene que hacer algo. Tiene que verificar que el embarazo es producto de una violación. Bien, tiene que verificar la relación causal entre embarazo y violación previa. Pero, insisto, esto no es lo que dice la Corte en su composición mayoritaria. O sea, no es una exigencia que hoy en día esté vigente. Es la opinión de Argibay que quedó de manera minoritaria. Bien, yo tengo algunas consideraciones menores a hacer al texto, pero ustedes tenían algo, ¿no? Sí, un video. Va, dos en realidad. Bueno, ¿tienen para pasarlo ahí? ¿Me lo quieren mandar? Yo tengo uno que me mandaron. Yo le pasé
Claro, Ale tiene los dos, yo le pasé el uno y creo que Lodis le pasó otro, se los pasamos para que los reproduzca él. Bueno, Me tenés que explicar para que pueda, digamos, pasar el video. make host. Ahora sos host. Ahí va, a ver. Esperen que voy buscando dónde está el video. Ahí se ve. Sí, funciona, sí. Está empezando, ¿eh? Ahora sí. Como para reproducir. A ver quién calla a ese perro por ahí. Está haciendo un ruido encima. ¿Para qué? Por primera vez, el joven que generó el denominado fallo FAL de la Corte Suprema, que determinó que las mujeres violadas embarazadas puedan acceder a un aborto. Subí el volumen, Ale. Y esto fue lo que contó. Una víctima de abuso tiene que tener un no era algo que yo quería o que busqué o que tengo sentimientos encontrados. Porque cuando me pasó a mí, no se podía acceder al aborto, era víctima de violación y personas. Y ahora No se escucha, me parece. No, no se Se escucha muy bajito. tiene que ver educación sexual, acceso a la información y a Ahí está el máximo, ¿no? Sí, está al máximo. Igualmente, profe, bueno, si no lo mando, pero yo intenté mandarlo por WhatsApp y el video es muy pesado, es lo que me pareció. Se manda por partes. ¿Querés que pruebe yo a ver si de acá mejora? Dale. Bueno, A ver. Y de ahí, yo lo que tengo que hacer. Un momento. Ale, me tenés que hacer host a mí ahora. Dale. ¿Cómo hago eso para hacerte host? Andá a mi nombre a la derecha donde dice more y ahí me Ahí va, pones. ahí va. Ahí está. Bien. Entonces tengo que venir acá. Subir el volumen. Bien. ¿Están viendo? sí. A ver Sí, si sí. mejora.
Bien, este se ve, ese era el otro video, Sí. ese era el que tenía yo. El otro no lo tengo. Si no, profe, yo no sé si puedo reproducirlo de mi celular. ¿Podría hacerlo? A ver, te voy a poner como host e intentemos. Ahí está, a ver, trata. ¿Y cómo hago para compartir la pantalla? Abajo donde dice compartir o share screen. Si no, vale, vos intentá mandármelo. Sí, acá me parece. Acá. Ah, no. Es para compartir el. Ese que vimos recién, ¿quién lo armó? Lodis. ¿Está por ahí el Compartir Oli? pantalla. Acá está. Ahí no sé si se ve algo. Puse compartir pantalla. Sí, a ver, tarda un poquito. Todavía no. Mientras le pregunto a Eloy que nos cuente a ver cómo lo hizo. Ah, no. No se ve ella, Yuri, ¿eh? No, la verdad que no aparece. Si no, podemos hacer una cosa. Avanzo, Ale, mandámelo y avanzo en algo que me quedó del fallo, así no perdemos tiempo. Así terminamos con el texto. Voy a avanzar rápidamente, tengan ahí a mano para ir resaltando algunas cuestiones. Considerando 5, ¿tienen ahí? ¿Escuchan, no? Sí. Considerando 5, está lo que Alejandro decía, dictar útilmente sentencia, y el fallo Roe versus Wade del año Sí. 73. Les doy una ayuda a memoria, una hoja de ruta que les puede servir. Considerando 7 y 8, séptimo y octavo, está el índice de lo que va a hacer la Corte. Nos anticipa lo que va a hacer. Es la hoja de ruta. En el considerando 8, hay una parte del holding y otra parte ¿por qué digo una parte del holding? Porque habla de una interpretación amplia del Código Penal y que no se requiere el trámite judicial, ¿sí? Conforme al principio de reserva. Tenemos que citar el principio de reserva en el holding. Bien, y habla de la tarea de armonización que ustedes citaban hoy. Bien. Luego, Profe, en 5 minutos se corta el...
Sí, Me apareció recién un cartelito. sí. Luego, considerando 9 a 13, son los argumentos del fiscal, del recurrente, conforme la Constitución y los tratados internacionales. 9 a 13. Del 14 al 17 es lo mismo, pero desde el punto de vista de la Corte, ¿sí? Cómo analiza la Constitución, el Código Penal y los tratados internacionales la propia Corte. Y ahí es donde la Corte va a derrumbar de alguna manera la interpretación restrictiva o estricta, y va a optar por la interpretación amplia. De considerando 18 al 28 está el holding propiamente dicho en esos considerandos, junto con el 8, ¿sí? Sobre la autorización judicial o no, lo de los médicos y todo eso. Y del 29 al 31 están los tres óbitos. Así tenemos la hoja de ruta. Bien, tarea de armonización. A ver qué más tenemos por aquí. Bien, las dos convenciones, ¿sí? La Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos son las dos que tenemos que citar como fundamento de esta interpretación amplia, ¿sí? Los dos tratados, las dos convenciones. Y después, la interpretación que hace el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también se cita, y fíjense, en el considerando 12, la Corte cita varios antecedentes de este comité, y hay uno específico sobre Argentina, del año 2010. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, Argentina, 22 de marzo de 2010, ¿sí? Que abonan la interpretación amplia. Bien, Convención del Derecho del Niño, Ley 23.849, que ustedes citaban, artículo 21. Primera conclusión está en el considerando 13. Primera conclusión, que es que no debe optarse por la interpretación restrictiva a partir de las normas de la Constitución y los tratados. O sea, la primera conclusión que nos sirve para elaborar el holding. A partir de considerando 14 está la segunda conclusión, que es que existen otras normas constitucionales y de los tratados, más principios básicos de hermenéutica. Fíjense que la Corte toma principios internacionales, normas constitucionales y principios de hermenéutica que usó la propia Corte en precedentes anteriores. Fíjense a todos los elementos que recurre para hacer su análisis. En favor de esa interpretación amplia, ¿sí? Estoy considerando 14, principios básicos de hermenéutica, por eso estudiamos nosotros los criterios. Bien, artículo 16 y los tratados, dice, sería una distinción irrazonable ir por la interpretación estricta, entonces fíjense, también recurre al principio de razonabilidad que hemos visto muchas veces, sobre criterios básicos de interpretación y distinción. En el considerando 15 citan el fallo, uno de los fallos que traía a colación Lorena, que es RMJ del año 2008, que es, ahí está como fallos 3311, 211. Recuerden siempre ir a buscar de qué se tratan estas citas. ¿Sí? Y dice que los dementes son vulnerables, débiles y grupos de riesgo. Bien, y que requieren más protección en el concepto de víctima. Bien, considerando 16, dice que la persona es un fin en sí mismo, ¿sí? Y yo siempre traigo a colación a Kant, ¿sí? Estudien a Kant y los imperativos categóricos. Y esto hace a la dignidad de las personas y el principio pro homine, todo traído del derecho internacional. Y hay una cita de Nino, Carlos Nino, estudien a Carlos Nino, Ética y Derechos Humanos. Bien.
Considerando 17 principios de legalidad y pro homine, cita un fallo que es Alejandro Acosta del año 2008 y otro que es Gustavo Cardoso del año 2006 sobre última ratio en la interpretación del derecho penal. Considerando 18 empieza otra parte del fallo y tiene que ver con el tema de los médicos y de la autorización judicial, considerando 18. Y dice que es oportuno y necesario ampliar los términos del pronunciamiento que se hizo en alguna oportunidad. Hay desinformación sobre la actuación de los médicos y la autorización judicial. Dice que hay confusión, etcétera, etcétera, sobre si debe dar consentimiento o no. Y fíjense, considerando 18 al final no, porque no es al final. El segundo punto del párrafo que empieza para ello resulta conveniente. Segundo dice, si el embarazo proviene de violación o el atentado al pudor, y ahí dice el consentimiento del representante legal. Y ahí, a partir de ahí empieza con pautas hermenéuticas, pautas de interpretación, y habla de la letra de la ley, que era la primera, ¿se acuerdan? El primer criterio que siempre usamos, el literal, y luego del de armonización integral de todo el sistema jurídico, ¿sí? Otro criterio que tenía que ver con algo más sistémico u holístico, de armonización de las pautas. Cita fallos, Rodríguez Ramón, Mansilla con Hepner y SDE con IPF, ¿sí? Todos para abonar a esos criterios de interpretación, o de exégesis, que es lo mismo, sistemáticos. Luego habla de esta conjunción disyuntiva que traían a colación las compañeras. Consentimiento. Trae el anteproyecto del Código Suizo de 1916. No sé para qué, pero lo trae a colación. Y dice del largo derrotero judicial de la joven AG. Derrotero. Uy, esto se va a cortar por enésima vez. Y cuando se corte, seguimos. Judicialización del caso. ¿Sí? Considerando 19. Bueno, freno ahí y ahora seguimos, que nos queda un poquito más. Esto se va a cortar. Bien. No me extrañen, ¿eh? Nino, título de Nino. La anomia, un país ante la anomia judicial, algo así se llamaba el libro de Nino. Y hay un manual de derechos humanos que es muy, muy recomendable y otro de filosofía del derecho. Carlos Santiago Nino. Bien, ahí me mandaron el video, ahora vamos a ver el video. Cuando esto se corte, pasamos a ver